Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les ha tenido con el corazón en un puño y con la mente llena de preguntas. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y más allá, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es potente y promete revelaciones. Hande Erçel lo confirma todo, la verdad de la confesión de Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Parece que las piezas del puzzle están cayendo en su lugar, y vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada declaración para entender qué ha pasado realmente entre estos dos, que tantos rumores han generado. Si eres fan de ellos, si te encanta el drama, el romance o simplemente las historias que tejen las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, no olviden, por favor, ese pequeño gesto que significa mucho para nosotros o suscríbanse al canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Durante mucho tiempo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Tanto en pantalla como fuera de ella, parecían la pareja perfecta, y sus seguidores soñaban con que ese romance traspasara la ficción. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de especulaciones, fotos juntos en viajes, apariciones públicas y sutiles guiños que avivaban la llama de la esperanza para sus fans. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la prensa y las preguntas constantes, ellos siempre mantuvieron una postura cautelosa, a veces evasiva, otras veces ambigua. Decían ser buenos amigos, compañeros de trabajo con una conexión especial, pero nunca confirmaron explícitamente una relación romántica, al menos no de manera oficial o directa en ese momento. Este silencio o esta forma de comunicar generó mucha frustración y confusión entre quienes los admiraban. ¿Era solo una amistad muy profunda? ¿Estaban esperando el momento adecuado para hacerlo público? ¿O quizás estaban lidiando con presiones externas que les impedían ser abiertos sobre su vida privada? La incertidumbre alimentaba aún más el interés, y cada pequeña pista se analizaba con lupa. Los seguidores se convertían en detectives, buscando significados ocultos en sus publicaciones, en sus entrevistas, en las miradas que compartían. Y esta dinámica, la de desear y especular, es algo que vemos muy a menudo en el mundo de las celebridades, ¿verdad? El público siente una conexión especial con los actores que admiran, y cuando esa conexión parece extenderse a la vida real, la emoción se multiplica. Lo que sí es cierto es que la admiración mutua y el respeto profesional entre Hande y Kerem siempre han sido evidentes. Han hablado maravillas el uno del otro en numerosas ocasiones, destacando su profesionalismo, su talento y su gran calidad humana. Kerem, en particular, ha sido muy abierto sobre la influencia positiva que Hande ha tenido en su vida, y viceversa. Y es precisamente en esta base de admiración y respeto donde se construyen muchos de los rumores que hoy vamos a desmantelar, o al menos a intentar aclarar. Ahora, el título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel lo confirma todo, la verdad de la confesión de Kerem Bürsin. Esto implica que ha habido una confesión por parte de Kerem que Hande ha respaldado o, de alguna manera, ha validado. Y aquí es donde necesitamos entrar en detalles. ¿A qué confesión nos referimos? A lo largo del tiempo, Kerem ha hecho algunas declaraciones que, si bien no eran una confesión directa de estamos juntos, sí insinuaban un sentimiento profundo y una conexión que iba más allá de la amistad. Ha hablado de la suerte que ha tenido de cruzar caminos con Hande, de la luz que ella aporta, y de cómo se sentía cómodo y feliz en su compañía. Estas frases, dichas en el contexto de una relación tan mediática, eran oro puro para los que buscaban confirmación. La prensa turca, siempre ágil, ha estado siguiendo cada paso de Hande y Kerem. Y hay momentos clave donde los rumores se intensifican. Por ejemplo, cuando se les veía juntos fuera de los sets de grabación, o cuando uno apoyaba públicamente al otro en sus proyectos individuales. Cada aparición conjunta, cada like en redes sociales, cada comentario era analizado por la comunidad de fans. Y los medios, por supuesto, se hacían eco de estas especulaciones, a menudo presentándolas como hechos consumados o, por el contrario, como misterios irresolutos. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué es esta confesión de Kerem Bürsin y esta confirmación de Hande Erçel? La clave parece estar en la forma en que las declaraciones se han interpretado y, sobre todo, en cómo Hande, de forma más directa o indirecta, ha respondido.
debido a ellas o a las preguntas que se derivan de ellas. En el mundo de las celebridades, una declaración de una persona puede ser magnificada o interpretada de mil maneras hasta que la otra parte interviene. Y es esa intervención, esa confirmación, lo que marca la diferencia. Vamos a ser honestos, la vida privada de los famosos siempre nos fascina. Queremos saber si el amor que vemos en pantalla se traslada a la vida real, si esas parejas carismáticas que nos enamoran son tan especiales fuera de los focos. Y con Hande y Kerem, la expectativa era altísima. La química que proyectaban era tan palpable, tan auténtica, que la idea de que solo fueran amigos resultaba casi contradictoria para muchos. Ahora centrémonos en la supuesta confesión de Kerem. A lo largo de su trayectoria conjunta, Kerem ha tenido momentos en los que ha sido preguntado directamente sobre su relación con Hande. Y sus respuestas, aunque a veces diplomáticas, a menudo dejaban entrever un cariño muy especial. Por ejemplo, en entrevistas pasadas, Kerem ha mencionado la profunda conexión que tiene con Hande, describiéndola como alguien que le inspira y le hace feliz. Ha dicho cosas como, Hande es una persona increíble. Tenemos una conexión muy fuerte, profesional y personal. Me siento muy afortunado de tenerla en mi vida. Estas frases, aunque cuidadosamente elegidas, son muy reveladoras. No son las palabras que uno diría de un simple amigo o compañero de trabajo. Hay una carga emocional en ellas que sugiere algo más profundo. Y aquí es donde entra la parte crucial de nuestro título, Hande Erçel lo confirma todo. ¿Cómo lo confirma? Las confirmaciones en el mundo de las celebridades pueden venir de muchas formas. A veces es una declaración directa y rotunda. Otras veces es un silencio cómplice ante una pregunta específica, o una sonrisa que lo dice todo, o un like a un comentario de un fan que insinúa la relación. O quizás la confirmación viene de una reacción a algo que Kerem ha dicho, o a una foto que se ha filtrado, o a una situación pública donde ambos han aparecido juntos de una manera que deja poca duda. Lo que parece haber ocurrido y lo que los rumores actuales sugieren, es que Kerem ha hecho alguna declaración más personal, más íntima, sobre sus sentimientos hacia Hande. Y Hande, quizás a través de una entrevista reciente, una respuesta a los medios o incluso una publicación en redes sociales, ha validado esas palabras. Podríamos estar hablando de una entrevista en la que Hande, ante la pregunta de si había algo más entre ella y Kerem, haya respondido algo como, Kerem ha dicho que y sí, es cierto. Estamos muy felices juntos, o alguna variante similar. O tal vez la confirmación viene de una respuesta a un rumor específico, donde ella, en lugar de negarlo, lo ha confirmado con una sonrisa o una frase breve pero contundente. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, los medios a menudo interpretan y amplifican las declaraciones. Lo que uno dice puede ser llevado a un extremo o sacado de contexto. Sin embargo, el hecho de que el título diga Hande Erçel lo confirma todo sugiere que hay una acción o declaración de ella que cierra el círculo, que pone fin a la especulación, o que al menos da una pista muy clara de la verdad. La confesión de Kerem Bürsin en este contexto no necesariamente se refiere a una confesión pública y espectacular. Puede ser una declaración que él hizo en privado, que luego se hizo pública, o una declaración en una entrevista que por su naturaleza era más personal de lo habitual. Lo crucial es que Hande ha respondido a esta confesión de una manera que la hace definitiva. Pensemos en las posibilidades. Tal vez Kerem en una entrevista dijo algo como, Hande es la mujer con la que quiero compartir mi vida, o he encontrado el amor en Hande. Y luego cuando se le preguntó a Hande sobre estas palabras, en lugar de evasivas, respondió, Kerem es muy honesto y sí, lo que dice es lo que siente, o estamos construyendo algo muy hermoso juntos. Estas son las confirmaciones que los fans anhelan y que, francamente, son un regalo para nosotros como creadores de contenido. Es fascinante ver cómo las narrativas se construyen en torno a las celebridades. La expectativa del público, la forma en que los medios cubren las historias, y las propias declaraciones de los involucrados, todo se entrelaza para crear un relato. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la historia ha sido particularmente cautivadora porque su química en Senkalkam fue tan fuerte. Los fans se enamoraron de la pareja en pantalla y deseaban que ese amor fuera real. Ahora, para ser más concretos y basándonos en la información que parece sugerir el título, imaginemos escenarios posibles. Si Kerem hubiera hecho una confesión sobre su amor, algo que trascendiera la amistad, y Hande ahora lo confirma todo, esto podría significar que ella está validando esas palabras o quizás que está haciendo sus propias declaraciones.
Nes que corroboran lo que Kerem dijo. Por ejemplo, si Kerem dijo en una entrevista, creo que he encontrado a la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, y luego Ande es preguntada por esa entrevista y responde, Kerem es un alma gemela, y sí, él dice la verdad. Estamos muy felices y mirando hacia el futuro juntos. Esa sería una confirmación total. O si en una foto juntos en una situación romántica, Ande hubiera sido cuestionada por la prensa y ella, en lugar de huir o dar una respuesta ambigua, hubiera dicho, sí, esto es lo que es. Estamos juntos y muy contentos. La belleza de estas confirmaciones es que a menudo llegan en un momento en que la pareja se siente cómoda y segura para compartir su relación. Han pasado por el escrutinio público, han construido una base sólida y ahora están listos para dar ese paso. Y la reacción de los fans, casi siempre, es de alegría y apoyo. Entonces, ¿cuál es la verdad de la confesión de Kerem Bürsin, que Hande Erçel ha confirmado? Podríamos estar hablando de una serie de declaraciones a lo largo del tiempo que, juntas, formaban una imagen incompleta. Y ahora Hande ha actuado como la pieza final del rompecabezas. Ha tomado esas insinuaciones, esas palabras cariñosas, esa conexión innegable, y las ha envuelto en una confirmación que disipa todas las dudas. Es posible que el título se refiera a una confesión en particular, un momento específico donde Kerem se abrió sobre sus sentimientos de una manera más directa. Y Hande, al ser preguntada al respecto, o al comentar sobre ello, ha cerrado el tema de manera definitiva. Esto podría haber sucedido en una entrevista reciente, o en una aparición pública donde la presión mediática finalmente llevó a una declaración más clara. Recordemos que la paciencia es clave en estas historias. A veces los famosos se toman su tiempo para confirmar sus relaciones, y eso es su derecho. Quieren proteger su privacidad, asegurarse de que la relación sea sólida antes de exponerla al mundo. Y cuando finalmente lo hacen, es un momento emocionante para todos los que han estado siguiendo su historia. En resumen, lo que estamos viendo hoy es la culminación de años de especulaciones, de momentos compartidos, de química innegable y de declaraciones cautelosas. Kerem Bürsin, a través de sus palabras y acciones a lo largo del tiempo, ha insinuado repetidamente sus profundos sentimientos por Hande Erçel. Y ahora Hande Erçel, con su confirmación, lo ha dicho todo. Ha puesto el punto final a los rumores y ha validado la verdad de la conexión que siempre ha sido tan aparente. La verdad de la confesión de Kerem Bürsin, en este contexto, es la confirmación de que sus sentimientos eran reales y profundos, y que Hande ahora lo ha hecho oficial. Así que para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de la larga espera para la confirmación de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la química innegable que surgió de su trabajo juntos, las especulaciones que rodeaban su vínculo y las declaraciones, tanto de Kerem como, ahora, de Hande. La confesión de Kerem Bürsin se refiere a sus insinuaciones y declaraciones sobre sus sentimientos, y la confirmación de Hande Erçel lo confirma todo, significa que ella ha validado oficialmente estas palabras, poniendo fin a la incertidumbre y confirmando la relación. La verdad es que su conexión es real, profunda y ahora, pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado. Me encanta desentrañar estas historias para ustedes. ¿Qué les parece esta confirmación? ¿Estaban esperando esto? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.